para hacer sacrificios de acciones de gracias, número uno, tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. La mejor forma de celebrar acción de gracias y darle gracias a Dios está en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Dónde está eso? Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Allí está. Y vimos el segundo punto de cómo hacer sacrificios de acción de gracias. Vimos, número 2, la semana pasada, es presentando mi alabanza a Dios. Ese es el sacrificio de alabanza a Él. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. Allí vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar. Acción de gracias número 2. Vamos a ver, en primer lugar, escríbalo, cómo yo presento acción de gracias. Escríbalo allí, número 1, presentando mi oración en sacrificio a Dios. Escriba la palabra oración en su boletín. Presentando mi oración en sacrificio a Dios. Dice la Biblia en el Salmos capítulo 141 verso 2. Así dice la Biblia. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sus oraciones y levantar las manos hacia Dios son un sacrificio que suben a Él, así como se lo hacía con el incienso en el Antiguo Testamento. Una de las mejores formas de agradecer a Dios es con nuestras oraciones. Cuando oramos, dice el Salmo que leímos, oramos y levantamos las manos orando a Dios, eso es acción de gracias. La oración es importantísima. Si usted pudiera haber entrado en el Antiguo Testamento, usted hubiera visto pasar que primero había un altar y en ese altar, cuando una persona entraba a orar, se inclinaba, comenzaba a decir con sus labios, estaba un sacerdote a un lado. Y el sacerdote de ese tiempo que estaba a un lado, lo que hacía era escuchar la oración que hacía la persona. Y cuanto más ferviente, más fuerte era su oración, él agarraba un incensario, agarraba incienso y le ponía en el incensario. Si oraba más, más incienso. Cuando se estaba quemando el incensario, eran especies aromáticas, plantitas, palitos, cosas aromáticas, subía a Dios el humo. Y eso era la oración que subía como olor fragante a Dios. Así era en ese tiempo antiguo. Ahora ya no es así. Cuanto más oraba y más tiempo oraba, más incienso y más olor fragante a Dios. Así funcionaba la oración en aquellos tiempos. Hoy en día ya no tenemos que hacer eso. Ya no estoy yo aquí como pastor con un incensario, incienso, y usted viene a orar y yo pongo, ya no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque el olor fragante de ofrenda a Dios fue el cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo ya murió en olor fragante, en sacrificio vivo y santo, su cuerpo, y ya nosotros no tenemos que hacer más sacrificios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Podemos orar directamente a Dios. Ya no, nuestras oraciones ya no tienen que pasar por el sumo sacerdote o por el sacerdote. Nuestras oraciones ya no tienen que pasar por el pastor. Nuestras oraciones ya no tienen que pasar por ningún ser humano. Ahora vamos a orar directamente a Dios. Y la mejor forma de celebrar acción de gracias y darle gracias a Dios todos los días del año es orando a Dios con manos levantadas, como acabamos de leer en el Salmo. Cuando usted viene al Señor a orar y a alabar su nombre, debe usted de venir basado y bañado en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no va a usar intermediarios. ¿Ha escuchado personas decir, pastor, puede orar por mí? Eso está bien, pero si la persona ora directamente y con fe a Dios, también está mejor todavía. No necesitamos intermediarios. Hoy en día usted y yo podemos ir directamente a Dios. Dios nos escucha. Ahora el intermediario, ¿sabe quién es? Está en el cielo. Jesucristo.
Él es el intermediario en nuestras oraciones. Y pueden ir nuestras oraciones directamente a Dios. Claro, hay que hacerlo con fe, con confianza. Hay una sola manera de orar y es por medio de la sangre de Jesucristo. Podemos ir directamente a Dios. Orar y confiar en Dios es bueno para su salud. Cuando está pasando momentos bonitos y quiere dar gracias a Dios, ore a Dios. Levante manos. La Biblia dice, ora a Dios levantando manos santas sin iras ni contiendas. ¿Qué quiere decir eso? Acérquese a Dios y diga, Padre, no me siento digno, he pecado contra ti, maltraté a mi cónyuge, maltraté a mis hijos, maltraté a mi jefe, hice lo malo, mentí, hice un chisme, hice una calumnia, Señor, lo lamento, lávame con tu sangre. Y cuando siente que Dios ha lavado su vida, levante sus manos y diga, Dios, levanto mis manos sin iras ni contiendas, perdóname, lo lamento, lo siento y adore a Dios. El mejor momento de poder dar gracias a Dios es una oración. ¿Recibió un ascenso en su trabajo? ¿Cómo dar gracias a Dios? No es tomando el cheque y no es buscando la forma y la manera de gastar más. La manera de dar gracias a Dios es que le dieron un buen cheque, ore a Dios. Y antes de gastarlo, tome su cheque y dígale, Señor, esto viene de tu parte, no por mis habilidades, ni siquiera por mi jefe. Esto viene solo de ti, Señor. Y dígale, Dios, ayúdame a administrarlo bien. Cuando le ascienden en su trabajo, cuando consigue novia, la mejor manera de celebrar y dar gracias a Dios porque consiguió novia o novio, no es con bechos, abachos y apapachos con él o con ella. La primera forma y manera de dar gracias a Dios es en mi cuarto, a solas, Señor, gracias, porque espero no equivocarme al tú darme el ser amado que yo anhelo y busco para vivir el resto de mi vida. ¿Se fija? La mejor forma de dar gracias a Dios en todo es orando. Diga conmigo, la mejor manera que yo dé gracias a Dios en todo es orando. Dígale a su vecino, por favor, ayúdeme. Orando. Dígale, la mejor forma en que tú puedes dar gracias a Dios es orando. Eso dice la Biblia. Y mira, confiar en Dios orando es bueno para su salud. ¿Dónde está eso? Proverbios 3:5, voy a leer la Biblia, dice así. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué es bueno orar y confiar para su salud? Porque si oras y confías en Él, entonces tendrás menos de qué preocuparte. Las preocupaciones son las que nos traen enfermedades, la depresión. Las preocupaciones son las que nos traen el 2+1. ¿Cuánto es? Estrés. ¿Sí ves? Las preocupaciones son las que nos traen cansancio, tumores, problemas cerebrales, sistema nervioso excitado. Las preocupaciones nos traen enfermedades. De veras. El estrés es lo más típico en los Estados Unidos. 75% de personas en los Estados Unidos sufre de eso, producto de esas depresiones, producto de ese estrés, de ese cansancio, ese agotamiento, o sea, de que están quemados. Nacen otras enfermedades, increíblemente, sí, muchísimas enfermedades nacen de allí. Confiar en Dios. Orando es mejor para su salud. Estamos viendo en el punto 1 de este sermón cómo dar gracias a Dios es orando. Se me bajó la llanta en el carro y del camino donde se bajó la llanta al trabajo son 10 minutos y solamente tengo 15. En 5 minutos cambiaré la llanta, ¿sí o no? Es posible que sí, si tengas la habilidad. Es posible que no, si es una dama y no tiene la habilidad. No quiero decir que son inferiores, no. Pero los caballeros estamos más parcializados con eso de llantas y de carros. ¿Sabes una cosa? No reniegues. En ese momento dale gracias a Dios. En ese momento no mires al cielo y digas, Dios, ¿por qué me pasa a mí eso? No digas eso. Dale gracias a Dios. En ese momento levantas tus miradas al cielo y di, Dios, ayúdame y en ti confío. ¡Sas! Haga conmigo así. ¡Sas!
Inmediatamente, si eres una mujer soltera, va a aparecer el rorro de los rorros allí por arte divina. Te va a aparecer el chiquilín, tu Rambo allí por milagro de Dios. Y va a estar, diga conmigo, ready, listo. Te va a decir, ¿me permites cambiarte la llanta? Y por dentro él en silencio dice, muñeca. Sí. Chiquilina, preciosa, bonita, honey, por dentro nomás lo dice en silencio. Es Dios ayudándote. Hay una pareja en Houston, Texas, que eso exactamente le sucedió. Se conocieron, se hicieron una cita amistosa nada más. Al año y medio se casaron. ¿Cómo se conocieron? Así, en ese momento trágico de una llanta baja. Y hasta el día de hoy están bien casados, tienen hijos, son felices y nunca olvidan eso. O sea, Dios puede cambiar tus tragedias en bendiciones. Dígale a su vecino, bendígalo por favor, dígale, Dios puede cambiar tus tragedias en bendiciones. Sí, no tienes para pagar el bill. ¿A quién le ha pasado eso? Casi a todo mundo. A todo mundo nos ha pasado, a mí, a usted, a todos nos ha pasado. Llegamos el fin de mes, pero con las últimas y a veces no alcanza. Diga conmigo, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Dígale a su vecino, no te preocupes, sé feliz. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Ore a Dios. Estamos mirando acción de gracias. Dele gracias a Dios. Dígale, Dios, te doy gracias. Es más, ni siquiera tengo que recordarte lo que no me alcanza. En tus manos dejo la situación. Dios puede convertir las situaciones trágicas en bendiciones. Aparece una llamada de teléfono. Puede ser tu jefe, puede ser un vecino, puede ser un amigo, un hermano de la iglesia, un líder o tu pastor. Aló, sí, mira, tengo aquí en casa esto. ¿Puedes pasar a recogerlo? Y se te salen las lágrimas de los ojos. Y puedes llegar a decir así, a mí me ha pasado, a muchos he escuchado que le ha pasado, y dicen estas frases, Dios, gracias, porque era exactamente lo que necesitaba, porque era exactamente el deseo de mi corazón. A mí me pasó eso en Rio Grande Bible Institute en Edinburgh, aquí en Texas, Estados Unidos, cuando yo recién llegué a estudiar con mi esposa y mi hijo de 3 añitos, mi primer hijo, recién con 2 maletas, mi esposa, yo, mi hijo de 3 añitos, llegamos. A mí me pasó eso. Como estudiante internacional no podemos trabajar afuera. Así que venimos a estudiar por fe, a gastar cientos de miles de dólares a estudiar a los Estados Unidos desde Ecuador. Y hubo momentos en que no había ni para la cena. Pero nosotros dimos gracias a Dios y hubo un día, de esos días que nunca me olvidaré, no había para la cena. No había nada, ni siquiera en el refrigerador. Habíamos llegado de la iglesia con lo último que teníamos. Llegamos a casa, no había nada, oramos con mi esposa. A la hora sonó el teléfono. ¿Sí, quién es? Johnny. ¿Podrías pasar a recoger una bandeja de pollo asado? Barbecue en Texas es buenísimo. Yo viví 6 años allá, están los mejores barbecue. ¿Podrías pasar a recoger una bandeja grande de piernas de pollo, de pechuga asada? Claro que sí. Es más, podrías pasar, y me nombró todas las cosas. Wow, ¿qué piensas que hicimos? Gracias a Dios se nos salió las lágrimas de los ojos. Te podría contar varias otras cosas. Fin de semana, nevera vacía, por teléfono otra vez un americano. Johnny, así hablaba él, fuertísimo. Parecía que me estaba insultando cada vez que me llamaba. Pero me dice, alista a tu esposa, a tu hijo y a ti. Paso en 10 minutos. Así me hablaba. Y yo dije, ¿qué va a hacer este señor con nosotros? Mira, nos llevó a una tienda que se llama H-E-B. Así se llama allá en Edinburgh, Texas. McAllen creo que fue, no recuerdo la ciudad allí pequeña.
Nos compró comida hasta rebosar la nevera. Mira, como estudiante internacional, y eso me entienden los que son estudiantes internacionales, no es fácil para nosotros, porque nuestra visa no nos permite trabajar en los Estados Unidos. Si nos encuentran trabajando, nos deportan y demandan a la institución donde estamos estudiando. Entonces no se puede hacer nada. Vivimos es por la pura gracia de Dios. Vivimos así por 6 años estudiando. ¿Qué estudiamos? La Biblia. ¿Para qué? Para predicarla mejor. Así, con sacrificio. Pero Dios ha sido grande. Y siempre nuestras, diga conmigo, oraciones, dando gracias a Dios. Mira, Dios puede transformar las cosas peores, lo que te pasa, lo que sucedió. Te digo algo, y con el permiso de mi hijo. A mi hijo le pasó algo este fin de semana que era trágico. Y que yo también lo sentí aquí en mi corazón. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo transformó para el bien. Sí, lo transforma para el bien. Al inicio parece que no vas a soportarlo. Al inicio parece que para ti es puerta cerrada, nada se puede, caso perdido, reuniones perdidas. Para ti parecería como que es el fin del mundo. Ten confianza en Dios. Ten confianza, Dios puede cambiar de las cosas trágicas, difíciles, puertas cerradas, no te ascendieron, cosas por el estilo negativas, en positivas. Solo confía en Dios. Así que número 1, presento mi oración a Dios en sacrificio vivo y santo. He descubierto que en los tiempos que menos ganas tengo de orar es cuanto más necesito hacerlo. A mí me han venido tiempos en que menos ganas tengo que orar. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me pasa continuamente. Tiempos en que cuanto menos quiero orar. Quiero más estudiar la Biblia y leerla, estudiarla, leerla, enseñarla. Pero me pasa tiempos en que menos ganas me da de orar. Y lo que he descubierto en mis 33 años ya de cristiano, con la ayuda de Dios, es que cuanto menos ganas tengo de orar, es cuanto más debo de hacerlo. Cuando su corazón esté frío, cuando tiene cargas, fatigas, penas, dolor, tristeza, problemas, le conviene mejor orar porque la oración es un levantador de ánimos. Diga conmigo, la oración es un levantador de ánimo. Dígale a su vecino, la oración es un levantador de ánimos. Es como que usted se está tomando 5,000 miligramos de vitamina, magnesio, potasio, calcio, fósforo, minerales, proteína, lo que sea. La oración es un levantador de ánimos, renueva, restaura, da vida, da valor, da capacidad, da confianza, da fe profunda en Dios, le ayuda, le libera, le levanta los hombros. La oración es poderosísima. Lamentablemente no podemos ir a una farmacia, no podemos ir a Walgreens o a cualquier farmacia y decirle a la persona que está allí, ¿podrías darme unas pastillas que me levante el ánimo de la manera espiritual? No podemos. No podemos encontrar y decir, dame una pastilla espiritual que me levante el ánimo. No existe, no las venden. Pero ya la conocemos aquí el día de hoy. ¿Cuál es? La oración. Diga conmigo, la oración es un levanta ánimo. Las personas que más oran son las personas más agradecidas. Yo lo he vivido. Cuando me está pasando una tragedia, algo negativo, lo que sea, escasez, lo que sea, está ocurriendo, doblo mis rodillas y doy a Dios gracias y oro y le converso mis problemas. Cuando me levanto, tengo el ánimo full. ¿Y qué más? Soy resistente a las enfermedades. Las personas que más oran son resistentes al estrés, ojo con eso, a la depresión, a todo tipo de enfermedades, son más saludables que las personas malagradecidas, malhumoradas, envidiosas, chismosas y amargadas. De veras, las personas que más oran son las más agradecidas, porque en nuestra oración siempre no hay una sola oración que no termine o que no diga la palabra por lo menos una vez, gracias, ¿sí o no?
Todas las oraciones en 33 años que yo he escuchado, ovejas he tenido, gente, líderes, he tenido alumnos por todas partes del mundo, he predicado por todas partes, todo eso. Todas las oraciones que yo he escuchado, por lo menos una sola vez, se menciona la palabra gracias. Y por eso, las oraciones, ojo con eso, las personas que más oran son las personas más agradecidas, porque en sus oraciones siempre dan gracias. Qué importantísimo es eso. Acción de gracias, entonces, es entender el propósito de Dios. Acción de gracias es comprender, es entender que el propósito de Dios es más grande que mi problema. Detrás de toda adversidad, detrás de toda dificultad, de todo problema, hay un propósito de Dios. Y el hecho de que no veas tus respuestas a tus oraciones, el hecho de que no veas lo que necesitas, no significa que Dios no está trabajando. No, Dios en su propósito, recuerde esto, que acción de gracias es el propósito de Dios trabajando en nuestras vidas. Y el hecho de que no vea resultado no significa que Dios no está trabajando. Dios sí está trabajando detrás del telón, trabajando para usted. Solo que no se lo muestra porque no está listo, no está preparado, preparada, porque no está apto o apta para recibirlo. Pero cuando Dios ya ve que usted agradeció por adelantado y le dijo, Dios, no he visto el resultado, pero de antemano te doy gracias, entonces Dios sale detrás del telón en acción y le hace su milagro. Pero Dios necesita mirar nuestra acción de gracias, nuestra actitud. Acción de gracias es el propósito de Dios que es más grande que cualquier cosa. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18. Así dice la Biblia. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Ojo con esto. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Lo botaron del trabajo, de gracias a Dios, porque Dios puede tener uno mejor. Dios sabe lo que hace. Mira, si tú eres su hijo, su hija, Él es tu padre. Y los padres aquí en la tierra sabemos nosotros cuidar y cubrir a nuestros hijos. Yo sé cuando a mi hijo le falta para la comida, cuando le falta zapato, cuando le falta un pantalón, cuando le falta todo, estamos pendientes. Así es Dios. Y cuando un hijo de nosotros viene, antes de que nos los pida, ya lo sabemos, pero de antemano si un hijo viene y dice, papá, te quiero dar gracias por ser mi padre, enseguida se nos brota a nosotros ese poder que tenemos de ser dadivosos. Y mi hijo, yo también. Vamos a la tienda, elige el zapato que quieras. ¿Sí ves? Cuando un hijo llega a una mamá, a un papá y dice, papá, mamá, quiero agradecerte por todos estos años, han sido preciosos, maravillosos, perdóname, lo siento, han habido momentos difíciles para mí, perdóname. ¿Qué hace un padre en gratitud? Lo abraza, lo acaricia y provee para sus necesidades. Un hijo siempre va a ganar el corazón de sus padres, siendo amoroso, abriendo su corazoncito, expresando amor, le gana porque le gana el corazón de sus padres. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Si usted agradece antes de recibir, mueve el corazón de Dios y Dios va a obrar de la mejor manera. Dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, más bien presenten sus peticiones en oración delante de Dios y ruego con acción de gracias. La clave parece estar en recibir la bendición, es primero dar gracias antes de recibirlo. Primero de gracias y después lo va a recibir. Recuerde que uno de los elementos de la fe es dar gracias a Dios y darlo por adelantado. No olvide eso, siempre por adelantado. La fe es dar gracias a Dios antes de recibir una respuesta de su oración o de su petición. La Biblia dice que cuando tenemos esa clase de fe, o sea, dar gracias antes de recibir, cuando tenemos esa clase de fe, ojo con eso, ocurren milagros.
¿Por qué ocurren milagros entonces? Si damos gracias antes de pedir, porque una de las claves de los milagros en nuestra vida es la acción de gracias. ¿Puedes dar gracias a Dios en este momento? ¿Puedes levantar tus ojos al cielo y decir, Dios, gracias con todo el corazón? Hazlo. Ese es un momento muy bonito, muy maravilloso. Hágalo. Levante sus ojos conmigo al cielo y diga, Dios, gracias. Te damos por adelantado de lo que tú ya sabes en nuestras necesidades. Algunos de ustedes necesitan un milagro. Necesitan un nuevo trabajo o un buen trabajo. Otros se merecen un sueldo más grande. De veras, ustedes son buenos trabajadores, se lo merecen. Dele ya gracias a Dios por eso. No lo tiene, pero empiece primero a agradecer y Dios se lo va a dar. A otros necesitan o están separados de un ser querido y quieren estar al lado de ellos. Tienen años que no los ven. Empiece a dar gracias a Dios por adelantado y verá que el año que viene o pronto lo vas a ver. Vas a estar con Él. Empiece a dar gracias a Dios. La Biblia dice por adelantado. Otros están heridos, perdieron un ser querido. Otros tienen que tomar decisiones o tomaron decisiones negativas. Otros tienen crisis en su vida. Otros tienen una salud que necesita ser restaurada en sus vidas. Solo empiece primero a dar gracias a Dios y verá cómo Dios puede restaurar su salud. Verá cómo Dios puede hacer un milagro, una sanidad en su cuerpo, en su vida. Verá cómo Dios puede añadir más años de vida. Sí, lo ha hecho con muchos en el Antiguo Testamento. Hubieron hombres que Dios les dio 10 años más de vida. Iban a morir, pero oraron a Dios, dieron gracias a Dios y viene Dios y le dice, te voy a dar 10 años más de vida. ¿Dónde está eso? Aquí está en la Biblia. ¿Sabías eso? Pero hay que dar primero, por adelantado, gracias a Dios. Hay que buscar siempre la manera primero en oración de dar gracias. Tal vez usted está demasiado agotado, cansado del problema, la dificultad. Entonces usted necesita contarle a Jesús sus heridas, su dolor, su corazón roto, sus miedos, sus dificultades, su soledad. Dígale apasionadamente, dígalo con lágrima en sus ojos, dando gracias a Dios por adelantado. No tiene bebé, es estéril, empieza a dar gracias a Dios. Y su oración podría ser así, Señor, gracias porque ya me estás dando un hijo, ya viene en camino, ya viene desde arriba acá, va a tomar meses o a lo mejor va a tomar 1 año o 2 años y la persona es estéril. Sin embargo, comienza a dar gracias a Dios por fe. Y comienza a decir, gracias Dios por el hijo que tú ya me lo estás enviando, ya viene en mi camino. Tú ya lo estás enviando. Solo necesito confiar en ti y esperar en ti. De antemano, usted dé gracias y verá que lo va a recibir. Lo he escuchado de decenas de personas estériles orar de esa manera y años después los hemos escuchado decir, y Dios me dio no solo uno en mi esterilidad. Tengo 3 hijos y 1 adoptado, 4. De veras, Dios puede hacer de las cosas negativas que usted tenga o que le pase, o que sin tener usted la culpa, Dios puede transformarlas en bendiciones. Quiero que usted entienda esto. ¿Qué tiene que hacer entonces en primer lugar? Orar dando gracias a Dios por adelantado. Por adelantado. Señor, mi matrimonio está a punto de destruirse, o está destruido, o a punto de separar o divorciarse. Señor, te doy gracias, porque tú vas a unirme otra vez a mi pareja, a mi cónyuge. Señor, te doy gracias porque ya veo que vamos a estar juntos otra vez, nuestros hijos, mi esposa y yo juntos, y mi perro, cierto, mi mascota, juntos. Vamos a agradecerte. Desde ya, agradézcale a Dios, desde ya, siempre. En segundo lugar, y con esto nos vamos a casa, ¿cómo hacer sacrificios de acción de gracias? Número 2, presentando mis posesiones en sacrificio a Dios. ¿Dónde está eso? Aquí está. Hebreos, dice la Biblia, capítulo 13, el verso 16, dice así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua,
no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Acciones de gracias, de tales sacrificios y de hacer el bien. Aquí la expresión ayuda mutua, cuando leímos en la Biblia, sencillamente significa dar. Eso significa. Y Dios aquí en hebreo nos dice, no te olvides de dar. Estoy leyendo la Biblia, Hebreos 13:16. Parafraseándola dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides de dar, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay gente que no tiene que dar, pero cuando da, Dios lo toma y lo mira como un sacrificio. Y aquí la Biblia dice, de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo entiendo que hay personas en todas las iglesias del mundo que vivimos al día. Y todo lo que ganamos durante el mes o la quincena o la semana, inmediatamente se va en comida, los hijos, alimento, los biles que hay que pagar y cositas. Y ya no nos quedamos sin nada. Yo entiendo que las iglesias en el mundo entero, especialmente hispanas, así vivimos los miembros, así pasamos. Y cuando un miembro, viviendo de esa manera, hace su cheque o aparta el 10% para su iglesia, eso se llama sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Y Dios dice en Hebreos 13:16, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. He pasado más de 33 años haciendo yo esos sacrificios, porque yo no soy millonario, mucho menos rico. Significa entonces que si yo estoy viviendo al día, porque yo vivo al día por la gracia de Dios, estoy agradecido con Dios, y al hacer mis cheques cada semana para traerlo a la iglesia Punto de Gracia, Dios lo mira como un sacrificio. Sí. Y eso dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando un miembro de cualquier iglesia en cualquier parte del mundo da sus diezmos, da sus ofrendas, Dios se agrada de tales sacrificios, porque es para la obra de Dios. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en la Biblia. Segunda de Corintios 9:7. No por tristeza ni por necesidad. Cuando hago mis cheques, lo hago con amor, lo hago con amabilidad. Es más, hasta busco el mejor lapicero para escribir allí, aquí en Punto de Gracia, la cantidad. Y lo hago que mi corazón sienta amor, alegría, que en mi corazón vaya fe, esa profundidad de mi amorío con Dios. Y sabemos que en el mundo entero vivimos haciendo sacrificios, pero dice la Biblia, se agrada a Dios. Ojo, yo estaba pensando, ¿cuánto yo estoy gastando en los diferentes biles? Por ejemplo, en DirecTV, en Dish Latino, por ejemplo, en el cable. ¿Cuánto gasto en internet? $40 en internet, un ejemplo. Y cuando me toca pagar, no me duele. ¿Por qué? Porque si me quedo sin internet, imagínate. Cuando me toca pagar el cable y lo pago $40, $50, $60, $70, también lo hago. Son obligaciones, ¿verdad? Es parte. Cuando pago agua, luz, teléfono, algunas otras cositas, eso está bien. Yo lo hago, está bien. Pero cuando yo separo la cantidad que tengo que darle a Dios, debe de ir con todo mi corazón, incluso sin que se muestre como sacrificio. Es más, yo decidí en mi corazón cambiar, que no se vea como sacrificio. Le digo, Dios, no es sacrificio. Aunque tú lo ves así, no es sacrificio, lo hago con amor, tal como me tocaría pagar por el cable, por el internet, por el teléfono, por tantas otras cosas que uno gasta. Y yo saqué una cuenta. ¿Cuánto por ciento yo tengo? Yo tengo un cálculo de todo allí, por eso me ajusto a mis cálculos. Es más, si yo podría reducir o me reducen o yo reduzco mi sueldo, yo podría vivir. ¿Por qué? Porque tengo un cálculo
¿Sí ves? Y gasto menos de lo que gano, en otras palabras, y vivo de acuerdo a mis dificultades, de acuerdo a mis necesidades. Entonces, hice un cálculo y ¿sabes una cosa? Estamos gastando más de 60% de las entradas normalmente en el mundo entero, nosotros, los hispanos especialmente, en muchas otras cosas, y estamos gastando 30-40% en alimentos. Si te fijas, es bastante la cantidad. En otras palabras, más gastamos en cosas para nosotros mismos o a veces que son entretenimientos, que está bien el entretenimiento, que en apoyar a la obra de Dios. Aquí la Biblia nos dice a nosotros, una de las maneras de dar acción de gracias es diciendo, Dios, aquí está mi parte. Viene Dios en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, así lo puso. Dios dijo, hey, chiquilín, sí, aquí estoy, Dios. Mira, Johnny, ¿todo lo que hay en el mundo es mío o es tuyo? Y yo le digo, es tuyo, Señor, porque yo no pude crear nada. Dios dice, ok, muy bien, lo entiendes bien, todo es mío, ¿verdad? Sí, le digo yo. Dios dice, entonces quiero que tú lo administres. Está bien, Dios. Y de lo que administra, quiero que hagas algo. ¿Está bien? ¿Qué hago? Mira, solo de todo lo que administra, separa el 10% y dalo para que mi obra continúe. Y el 90%, Dios, ¿qué hago? Te lo doy a ti. Quédatelo contigo. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos da el 100% de todo y nos dice, el 10, Johnny, llévalo a la iglesia, y el 90, quédatelo contigo. Eso es lo que ha hecho Dios. Y por eso la mejor forma de darle gracias a Dios en acción de gracias es decirle, Señor, aquí están mis posesiones. Bueno, no son mías, son tuyas. Yo solo la administro. Porque nada es nuestro. Esta chaqueta no es mía, es de Dios. Y como es de Dios, tengo que cuidarla, que no se dañe. Ponerla en un buen armario, me la saco, la pongo en un buen armario porque es de Dios. El carro que yo tengo no es mío, es de Dios. Yo tengo que cuidarlo. En lugar de ponerle agua, le pongo gasolina. El carro no es mío, es de Dios. Todo lo que tenemos, cocina, una computadora, cosas de trabajo, herramientas de trabajo, todo no es nuestro. Esta Biblia no es mía, es de Dios. Tengo que cuidarla. ¿Sí ves? Porque nacemos sin nada. Todo viene de Dios. Cuando usted vive de esa manera, pensando que todo lo que usted tiene es de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Esto pasa, ve. Cero cansancio, cero cargas. ¿Le chocaron el carro? Señor, en oración. Mira, chocaron tu carro. El problema no es tuyo, ¿sí ves? Señor, es tu carro. Cuando usted vive pensando de esa manera, se le va la depre, se le va el 2+1 estrés, el cansancio. Señor, me engañó mi cónyuge. Señor, mira, es tuya, tú me la diste. Y claro, no le está tirando la culpa como Adán y Eva, pero ¿qué quiere decir con eso? Señor, yo te la dejo a ti, yo te lo dejo a ti. En tus manos, Señor, queda. Porque si la tomo yo, eso es peligrosísimo. Una dama una vez estaba orando. Una dama estaba orando porque su esposo estaba difícil. Y la dama en su oración decía, Señor, te pido que me des más amor para amar a mi esposo. Te pido que me des más paciencia para soportar su desorden. Te pido que me des más valentía para seguir viviendo con él. Te pido que me des más honestidad para ser siempre con él transparente. Señor, te pido esto. ¿Y sabes qué, Dios? No te pido que me des fuerzas, porque si me las das, lo mato. Ella pedía paciencia, amor, voluntad para con su esposo. Y es lo que necesitamos en oración. Entregue todo a Dios, nada es suyo. ¿Cuántos creen que esa es la mejor forma para vivir sin preocupaciones y dar gracias a Dios? ¿Creen eso?